dialéctica. O sea, a diferencia de todo lo que se había planteado, y este es uno de los upgrades, de las mejoras al esquema tradicional de la noción de verdad como adecuación, lo que aparece aquí es un método explícito que se puede utilizar para obtener conocimiento en este plan. Lo hace de una manera muy interesante porque de hecho pone al personaje de Sócrates a que haga una especie de raconto de su propia historia intelectual. Aparece la famosa autobiografía de Sócrates, donde cuenta de hecho qué es lo que intentó hacer al principio y por qué fracasó. O sea, esta idea de intentar ir a las cosas directamente, y que esto no funcione, no dé ningún resultado, y a partir de eso es que va a surgir el método que le interesa aplicar. Tienen ustedes en la selección de textos un pasaje específico. Voy a leer solamente un pasajito corto que está ahí por 99D. Dice en este pasaje: después de esto, prosiguió Sócrates, tuve para mí, desde que fracasé en el estudio de las cosas, este fracaso en el estudio de las cosas es precisamente la idea de que se puede ir a tratar de conocer el entorno, el mundo circundante directamente, que era necesario cuidarme de que no me sucediera como aquellos que miran y observan un eclipse de sol. A veces algunos pierden la vista por no observar en el agua o de algún otro modo la imagen del sol. Este es un punto que nos va a interesar dentro de un par de semanas, cuando de hecho trabajemos un pasaje paralelo de este que está en República. A finales del libro 6 y principios del 7 aparecen las famosas alegorías de República, el sol, la línea y la caverna. Bueno, la primera es precisamente la del sol, que es un pasaje que tiene algunas similitudes, pero también algunas diferencias con este que vamos a ver ahora. Así que recuérdenlo bien para cuando dentro de un par de semanas tengamos que trabajar con el de República. Noten que este sol que aparece acá no es un sol que de hecho funcione como una especie de imagen o símil del conocimiento, ni de la idea máxima, como va a suceder en el texto de República, sino que acá es efectivamente una representación de lo real, pero que de hecho está muy asociada con el mundo circundante. O sea, en este sentido, son las cosas de nuestro mundo circundante en las que no podemos ir directamente. ¿Qué es lo que pasa si tratamos de ir y conocerlas directamente? Bueno, básicamente sucede esto que aparece acá. O sea, el alma termina cegándose, termina confundiéndose y no llegando a ningún resultado positivo. En este sentido, se pierde la vista si tratamos de ir a las cosas directamente. Sigue diciendo: yo pensé algo por el estilo y temí así quedar completamente ciego del alma al mirar las cosas con los ojos y esforzarme en ponerme en contacto con ellas por medio de cada uno de los sentidos. Esto es lo que había supuestamente intentado hacer Sócrates primero, dedicándose a algo así como la filosofía natural, podríamos decir. En términos historiográficos, intentó ser un filósofo presocrático y se dio cuenta que esto no sirve, o sea, no da rendimientos positivos. Y acá viene lo que nos interesa a nosotros. Dice: juzgué, pues, que era necesario refugiarme en los logoi, dice el texto. Acá justamente el punto que nos interesa es que estrictamente, si volvemos al esquema que nosotros veníamos viendo y que habíamos mencionado recién, donde hay un ámbito de lo real que debe ser captado por el lenguaje, por el pensamiento expresado en el lenguaje, lo que descubre acá Platón es que estrictamente no puede ir directamente. O sea, estrictamente necesita utilizar el lenguaje como una herramienta para acercarse a lo real. O sea, en términos básicos, no hay un puente directo entre realidad y pensamiento, sino que tiene que estar mediado sí o sí por el elemento lingüístico. En el texto que ustedes tienen, logoi está traducido por proposiciones. Justamente nos va a servir, y hago hincapié en esto, porque es un texto donde la idea de proposición, o sea, no un nombre simple, no se trata de términos aislados, lo que nos interesa, sino que ya se trata de una estructura lingüística compleja. Esa va a ser la base que justamente vamos a tener que tener en cuenta.
Vuelvo a repetir, juzgué pues que era necesario refugiarme en las proposiciones, en los logoi, y buscar en ellas la verdad de las cosas, ¿sí? Acá se ve bien que, de hecho, estrictamente, a diferencia de Gorgias, no es que vamos al lenguaje directamente y vamos a tratar de hacer algo con el lenguaje, sino que se ve bien que vamos al lenguaje para acceder a las cosas. Y en este sentido, la pregunta del millón para este método que está tratando de desarrollar Platón es qué tipo de proposiciones nos van a permitir acercarnos a algo real y cuáles no. Porque justamente el riesgo que hay siempre para Platón en el lenguaje es que puede dar efectivamente esta conexión con lo real, pero también hay un montón de otras proposiciones que nos despeñan sistemáticamente en el error. ¿Cómo hacemos entonces para seleccionar las que nos sirven y dejar al margen las que no nos sirven? Fíjense lo que aclara antes de seguir con el método. Dice, por cierto que la comparación de que me sirvo no me parece exacta, porque no convengo de ningún modo que quien examina las cosas en proposiciones las examine en imágenes más que quien lo hace en los hechos. ¿Por qué es esta aclaración? Bueno, básicamente porque en realidad ya es un Platón maduro, ha escrito una buena cantidad de obras en las cuales cada vez que aparece la noción de imagen, nosotros tenemos que inferir que hay un elemento de negatividad fortísimo y en primer plano. O sea, en términos de la metafísica platónica básica, cada vez que nosotros hablamos de una imagen, hablamos de una distorsión respecto del plano de lo real. Cada vez que, de hecho, estrictamente nosotros hablamos de imágenes, siempre estamos refiriendo a algo que sucede en el plano de lo sensible y que en este sentido no coincide y no tiene los rasgos de perfección que requiere el plano idético. Con lo cual, si nosotros tomásemos muy al pie de la letra esto que acaba de decir aquí, que es esto de que el lenguaje es una especie de puente imagen que nos permitiría llegar a lo real, podríamos suponer nosotros que justamente está tratando de acceder a partir de estas copias depreciadas que son características del plano sensible. ¿Por qué entonces sería tan imposible hacerlo a partir de las cosas de nuestro mundo circundante, que también son copias, también son imágenes, y el lenguaje tendría otro estatus? Por eso aclara que no está diciendo esto, y que en este contexto no está usando imagen en este sentido. El lenguaje no es una imagen de lo real, y en este sentido, dado que no es una simple imagen de lo real, no tiene esta especie de dato de distorsión intrínseca que tiene todo el resto de las imágenes. ¿Se entiende esto? Es una especie, podríamos decir, sí, la cara sí está haciendo un poco de juego porque está avisándonos simplemente que no está usando imagen en este mismo sentido. En realidad es consistente con esto que ha planteado y sobre todo con lo que mencionábamos antes sobre este principio metodológico que son el Gorgias, donde estrictamente tenemos tres planos que son diferentes y cada uno tiene su lógica propia. El de lo real es una, y en este sentido, lo que sucede con las imágenes respecto de sus originales en el plano estricto de lo real vale siempre que estemos en el plano de lo real. Ahora, cuando hablamos de lenguaje, dado que justamente Platón lo separa y lo quita del ámbito de la pura ontología, estrictamente, justamente en el plano del lenguaje no valdría, o sea, cuando utilizamos imagen no tendría esta carga de pobreza ontológica, por la simple razón de que no estamos en el plano ontológico, ¿sí? El lenguaje es una entidad distinta que no pertenece, digamos, al de la plena ontología. Es simplemente, podríamos decir, el ámbito de la dimensión de la expresión. Y en tanto es la dimensión de la expresión, digamos, ciertos enunciados tendrían la capacidad de reflejar lo real tal cual es. A ese universo discreto de enunciados que muestran lo real tal cual es, sin pérdida, es a donde tendría que ir la búsqueda filosófica. Así que esto que viene acá simplemente es una aclaración para que de hecho no saltemos todos al cuello de Platón a decirle cómo si es una imagen de repente la estamos utilizando positivamente en el método. Aquí simplemente está diciendo, en algún sentido es un puente que nos acerca a la expresión, en algún sentido tiene alguna relación con lo real, pero no es la de mera copia. Un poco más. Dice, el
caso es que emprendí por ese lado, y tras tomar como base en cada ocasión la proposición que juzgo más sólida, considero como verdadero lo que me parece concordar con ella, tanto respecto de las causas como de todo lo demás, y como no verdadero lo que no concuerda con ella. Este es el corazón del método. De hecho, es el corazón de la dialéctica platónica y lo que justifica el uso de las hipótesis. Fíjense que justamente lo que dice es que para comenzar a investigar debemos elegir una proposición que la vamos a considerar como hipótesis, o sea, no estamos dándole ningún otro estatuto más que el de la posibilidad, o el de la plausibilidad, si ustedes quieren, porque no es cualquier hipótesis, sino que es alguna que yo considero que vale la pena investigar. De hecho, cuando tiene que dar un ejemplo de esto, porque por suerte Platón pone un interlocutor que le dice no te entendí nada, ¿qué quieres decir con esto? A cuento de esto justamente tiene que empezar a explicar y explica con un ejemplo que de hecho ilumina mucho qué es lo que está queriendo decir con esto. Porque de hecho nos da un ejemplo de cuál es la hipótesis con la que investiga un filósofo platónico. Básicamente la hipótesis es hay ideas, o sea, existen las ideas. A partir de eso es donde justamente se pueden hacer esto que en general la bibliografía secundaria llama la dialéctica descendente, que ustedes vieron está descrita como la aceptación de todo aquel enunciado que coincida con esta hipótesis y el rechazo de los que no coinciden. O sea, si yo partí de la base de que existen las hipótesis, obviamente voy a poder ir acumulando una red de otros enunciados consistentes con esa hipótesis e ir descartando todos aquellos que estrictamente no coincidan con eso. ¿A qué les suena parecido? Esto de ir coleccionando enunciados que sean consistentes unos con otros, coherentes unos con otros. Al uso de la lógica, digo yo, no sé. Sí, claramente esto tiene que ver con la lógica, pero ustedes vieron algo muy parecido a esto en un terreno totalmente antiplatónico. Es más, que acabamos de ver como criticado ácidamente por Platón. Claro, Gorgia sería. Sofistas. Exactamente. Fíjense que es muy interesante porque esto que era, digamos, la teoría archienemiga de lo que está tratando de armar Platón, está colocada acá simplemente como un paso del método. O sea, la coherencia en sí misma no es mala, no está mal trabajar, de hecho, con enunciados de los cuales no tenemos ningún tipo de seguridad, e ir viendo cómo se conectan coherentemente unos con otros. Es interesante porque lo que estaría diciendo Platón con esto es que estrictamente no es totalmente desechable lo que intenta hacer Gorgias. De hecho, está muy bien estudiar cuáles son las conexiones lógicas entre enunciados para tratar de ver cómo en realidad se construye un logos coherente. Ahora, este no puede ser el final del método. Al contrario, es simplemente el inicio. Dado que no tenemos la posibilidad de ir a las cosas directamente como para tener total evidencia e ir sobre terreno seguro, estrictamente lo que podemos hacer es incorporar toda esta idea de coherencia, pero simplemente como el paso inicial. De hecho, respecto a este pasaje hay una discusión bastante inveterada, sobre todo en los textos asociados con la filosofía analítica, volviendo a esta mención. Quiere decir que las proposiciones concuerden. O sea, Platón estaría pensando en concordancia en qué sentido. O sea, es una concordancia en términos de deducción lógica, o sea que solamente puedo aceptar enunciados que se deduzcan lógicamente de mi hipótesis inicial. Esa es una lectura posible y tiene sostenedores. La otra posibilidad sería simplemente que está usando concordancia en un sentido muy amplio, casi como el sentido de no contradicción. En ese caso, en realidad, podríamos admitir enunciados siempre que no contradigan mi hipótesis inicial. El resultado, fíjense que es muy distinto, porque el primero, estrictamente, es sumamente, pone condiciones muy fuertes para que yo pueda
hacer uso de algún tipo de enunciado, o sea, tendría que haber una deducción lógica fuerte, y en la otra, por el contrario, estrictamente podría admitir cualquier cosa que no contradiga a mi hipótesis básica de que existen ideas. Eso incluye algunas que nada tengan que ver con el tema, o sea, cualquier enunciado que incluso nada tenga que ver con temas ontológicos, estaría admitido porque no contradice mi hipótesis inicial. Sí, Eduardo. Tenés cerrado el micrófono. Sigue cerrado. Yo tengo la traducción de Coligüe, de Vigo, creo que sí. Y en vez de Sí. proposición dice explicación. ¿Está bien? ¿También? Sí, es un poco más arriesgado poner, digamos, traducir logos por explicación, pero al punto que a nosotros nos interesa acá no hay demasiada diferencia. La mayor diferencia está con alguna traducción muy minoritaria que traduce esto por lenguaje en general o incluso por nombre, que sería lo único que tendríamos que evitar como una distorsión aquí, porque logos nunca hace referencia a una palabra aislada. Y en este sentido tampoco es lenguaje en un ámbito así irrestricto, sino que más bien hace referencia a enunciados o proposiciones, de hecho como lo vamos a encontrar dentro de un ratito en Sofista también. Explicación suma un poco más porque se supone que es una proposición con fines explicativos, digamos, podríamos decir, algún tipo de fin interpretativo respecto de lo real. No hace ruido respecto de lo que nos interesa aquí. Yo no iría tan lejos porque de hecho el ejemplo mismo de existen hipótesis no es en sí mismo una explicación. Con lo cual al traducir así el ejemplo suena extraño. Porque de hecho no está explicando nada, por lo menos en primer término. Podemos decir que dentro del sistema general obviamente pretende ser explicativo y de hecho va a dar respuesta al problema que tienen ahí, que es cuáles son las causas de lo real. Esta que yo les propongo es, digamos, la más neutra y no problemática, enunciado o proposición, pero la de Alejandro va también. ¿Sí? ¿Estamos con esto? Les estaba mencionando simplemente estas dos interpretaciones que suele haber, digamos, una más estricta, otra más libre. A mi juicio lo más probable es que Platón, que obviamente no era un filósofo analítico contemporáneo, no haya ni siquiera barajado las posibilidades de deducción estricta o no contradicción y se haya manejado en un terreno que está entre las dos cosas. O sea, básicamente, obviamente tiene que tener algún tipo de relación con mi hipótesis inicial, porque si no, de hecho, estrictamente, ¿para qué voy a estar utilizándola? Pero probablemente no pueda ser tan fuerte como la de deducción lógica, porque de hecho, por todos los ejemplos que nosotros vemos en los diálogos, muchas veces, de hecho, enunciados o proposiciones que se traen a cuento de una discusión no son deducibles directamente de la hipótesis inicial. Sí están conectadas y sí, obviamente, cumplen con esta condición de no contradecir mi hipótesis inicial. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Les decía entonces que en el ejemplo esto se ve bien, que es el tema de, un ejemplo sobre el tema de mi hipótesis inicial relacionada con la existencia de ideas, conectada con la noción de grandeza, para dar cuenta de cómo tengo que hacer con las causas. Esperen que estoy buscando un segundo pasaje, que está apenas más abajo en 101D, que completa esta idea. Y que justamente hace referencia a la segunda parte, podríamos decir, del método. Si esta primera parte es lo que suele llamarse de la dialéctica descendente, hay otra parte complementaria que es la que suele llamarse la dialéctica ascendente. Fíjense lo que dice acá en el pasaje de 101D. Dice, temiendo por tu parte a tu propia sombra, como se dice, y a tu inexperiencia, lo cual es interesante porque de hecho grafica bien la actitud que debe tener el filósofo platónico. O sea, es alguien que va con mucha cautela en la investigación. O sea, lejos de la seguridad que uno podía ver en los desarrollos gorgianos,
Acá, al contrario, lo más importante es la cautela. Y entonces, teniendo por tu parte tu propia sombra y tu inexperiencia, te aferrarías a la solidez de la tesis que has tomado como base, ¿sí? Acá aparece de nuevo la noción de hipótesis, y según ella responderías. O sea, si aceptamos empezar a discutir sobre la base de esta hipótesis, esta no se abandona, o sea, hay que sostenerla. Y noten lo que aclara acá. Dice, si alguien aceptara la tesis misma que has tomado como base, o sea, si nos cruzamos con alguien que dice, perfecto, me convenciste, ¿ok? Dice, no le prestarías atención, ni le contestarías hasta haber examinado si las consecuencias extraídas de ella concuerdan o no entre sí. Fíjense que es interesante porque supongamos que nos cruzamos con alguien que de hecho estrictamente está igual de convencido que nosotros sobre la validez de la hipótesis básica. Bueno, no importa, y acá es donde más todavía hay que desconfiar, porque estrictamente no hay que avanzar hasta haberla examinado lo suficiente y ver estrictamente cuáles son todos sus rendimientos. En este sentido, justamente es donde más importa acá esta figura que ustedes han visto, que son las de los interlocutores dialécticos. Ustedes han visto un texto como República, donde por muchos pasajes, en realidad, Glaucón y Adimanto parece que están ahí un poco pintados y le dicen, no, sí, claro, tenés razón, qué interesante esto, y parece que no están agregando nada. Pero estrictamente hay momentos donde toman distancia, ya sea porque no los convence algún paso o porque estrictamente en realidad la idea que se está planteando les parece inconsecuente, y ahí es donde se ve la función fundamental del interlocutor dialéctico, que es precisamente este de ir desconfiadamente controlando el avance de la argumentación. De hecho, hay una traducción inglesa de los años 50 que es muy simpática, porque haciendo caso omiso de esta función importantísima que tienen los interlocutores dialécticos, lo que hace es hacer una versión de República que supuestamente es más legible. O sea, al traductor le pareció que molestaban Glaucón y Adimanto con estas intervenciones, y de hecho hace una donde Sócrates tiene larguísimos parlamentos corridos. O sea, los elimina y dice en la introducción que está orgullosísimo de haber dejado un texto más claro, sin tantas interrupciones. Lo que se le pierde es precisamente esto, que estas marcas que va dejando Platón de los momentos en que los interlocutores van diciendo sí, estoy de acuerdo, en realidad son importantísimos porque es un otro que está acompañando, está haciendo este mismo proceso y de hecho está acompañando con su validez, digamos, dándole validez a esto que se está diciendo. En este sentido, incluso cuando quien está acompañándome en la investigación dialéctica está de acuerdo, de todas maneras, en realidad la idea es que hay que comprometerse con ver qué tipo de rendimientos da. Porque de hecho pasa en diálogos platónicos donde hay páginas y páginas que nosotros leemos donde un argumento parece que funciona y de repente no. Bueno, ese es el punto donde podemos saber por qué hay que descartar determinado enunciado que se utilizó para tratar de investigar un tema. Y estaría justamente en línea con esta indicación metodológica, que hasta que no se han exhumado todos los rendimientos de una hipótesis, no hay que cejar en la investigación. Y noten otra situación que agrega inmediatamente, dice, y cuando te fuera preciso dar razón de esta misma, o sea, de la hipótesis inicial, la darías de igual modo, tomando a tu vez como principio básico otro, el que te pareciera mejor de los de arriba, hasta que llegaras a un punto suficiente. Esto, noten que es una situación distinta porque ya no es que mi interlocutor me dice sí, estoy totalmente de acuerdo, sino que es al contrario, un interlocutor mucho más complicado que me dice no te acepto tu hipótesis de partida. O sea, no te acepto el punto del cual vos querés iniciar la argumentación. Bueno, ¿qué se hace en este caso? Bueno, hay que activar esto que suele llamarse la dialéctica ascendente, buscando alguna otra hipótesis más abarcativa, acá con esta imagen, esta metáfora locativa de las de más arriba, o sea, una hipótesis más alta, en el sentido de más comprensiva, hasta que se llegue, dice, a un punto suficiente. Las dos preguntas del millón acá, porque esta vez no hay ejemplo, es ¿en qué está pensando Platón cuando
habla de una hipótesis más alta o más abarcativa, o una de las de arriba, y qué es lo que considera como punto suficiente. Este es otro punto que conviene que recuerden para cuando vayamos a leer el texto de la alegoría de la línea de República, porque ahí también vamos a tener un esquema de ascenso y descenso, de niveles de proposiciones con las que podemos trabajar, y de hecho van a aparecer también las hipótesis. Y va a aparecer además un ejemplo que para muchos autores responde a esta pregunta, de cuál podría ser una hipótesis más alta. Especialmente porque, de hecho, el ejemplo que acaba de dar, cuando tuvo que mostrar, digamos, un ejemplo de cuál es mi hipótesis inicial, yo les mencioné recién que existen ideas. Si mi hipótesis inicial es existen ideas, ¿cuál podría ser una hipótesis más alta y más abarcativa? Porque ya está, digamos, bastante alto. No es que está discutiendo sobre una hipótesis inicial sobre qué es la nobleza, o qué es la justicia, o qué es la belleza. Existen ideas directamente, o sea, es una hipótesis con jerarquía dentro del sistema. ¿Cuál podría ser, digamos, una hipótesis más alta respecto de esta que utilizó acá como ejemplo? Bueno, precisamente en República, la hipótesis a la que, digamos, o el lugar al que llevan las hipótesis es un punto lo suficientemente alto para ya no ser hipotético, que es la idea de bien. La idea de bien, que sería aquello que corona toda mi investigación dialéctica, que de hecho confirma, o sea, me da un dato de evidencia pura, y que de hecho permite que yo transforme lo que era hipótesis en un enunciado que es totalmente seguro, porque ya lo he confirmado, llegando a aquello que ya es plena manifestación fenoménica, digamos, directo contexto con la idea de bien. Eso sería, digamos, claramente un punto suficiente. O sea, si nos preguntamos dónde termina esta posible subida, es precisamente en el tema de la captación de la idea de bien y del abandono del ámbito de lo hipotético. Ahora, por otra parte, es muy posible en la mayor parte de las discusiones que no haya necesidad de llegar tan alto. Y probablemente por esto, en este pasaje, que es una descripción muy amplia del método, no se preocupa Platón por aclarar estos puntos. O sea, estrictamente no dice, silencia cuál podría ser una hipótesis más alta, y silencia también cuál podría ser un punto suficiente. Básicamente porque tendría que explicar la alegoría de la línea completa acá, y evidentemente no le interesa, y justamente porque lo que está tratando de dar es una especie de descripción amplia del método que sirva. Obviamente, cuando yo estoy tratando de hacer análisis ontológico del más alto que se pueda hacer, pero que me sirva también en casos donde yo estoy analizando nociones mucho más pedestres, podríamos decir. O sea, que sea un método que se pueda utilizar para cualquier problema que se me cruce por delante. En este sentido, un punto suficiente no necesariamente es siempre llegar hasta la manifestación de la idea de bien. De hecho, hay muchísimos diálogos y muchísimos tratamientos donde ustedes los han encontrado en República, donde, por ejemplo, para ver cómo se constituye la justicia en la ciudad, no necesité utilizar la idea de bien. Simplemente fui utilizando distintas hipótesis, las fui conectando hasta que me dio una especie de todo coherente. ¿Hay seguridad en eso? Y no, todavía no. O sea, estamos metodológicamente en el ámbito de las meras hipótesis, y simplemente estamos en este momento donde estamos acumulando elementos y enunciados coherentes. Mientras haya consistencia, estoy en la parte inicial del método y eso sirve. En este sentido, punto suficiente en cualquiera de estas discusiones que ustedes han visto, tranquilamente puede ser un lugar que convenza a quien está investigando y a su interlocutor dialéctico. Si están los dos más o menos conformes con la investigación que se está llevando adelante, eso también puede ser un punto suficiente. ¿Es último? No, todavía no. Pero de todas maneras, sí, metodológicamente es un avance. Sobre todo porque, de hecho, si yo tengo un problema filosófico concreto, la vida no alcanza para llevarlo todo el tiempo y hacer investigaciones que lleguen hasta la conexión de ese punto concreto y la captación de la idea de bien. O sea, hay un montón de investigaciones locales donde basta la coherencia. Sí basta justamente el tema de que sea una hipótesis inicial bien elegida, y sí justamente que sea consistente con un sistema que después me permita llegar hasta esos lugares más altos. Si obviamente yo empiezo a investigar con una hipótesis inicial
que de hecho está en contradicción con estas otras que fundan el sistema, nada me va a servir, digamos, va a ser algo que seguramente cuando trata de ponerlo en el todo consistente de la teoría, quede descartado de plano. Por ejemplo, cuando se cruce con la hipótesis de existen ideas. Con lo cual, obviamente, tienen que ser consistentes con esta también. Pero acá el método nos dice que no necesariamente tendríamos que llegar, digamos, a los últimos escalones del método en todos los casos. O sea, un filósofo platónico puede hacer también investigaciones locales de regiones de lo real sin necesidad de que sean totalmente abarcativas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Dudas sobre esta cuestión? Bueno, ya saben que tienen que hacer si quieren hacer filosofía platónica. Se trata de elegir bien la hipótesis inicial y ponerse a trabajar. Una aclaración más, para que quede bien claro esto que veníamos haciendo, que es... Profe, sí. Perdón, esas investigaciones locales, sin necesidad de llegar al contacto más alto con la idea de bien, ¿podrían ser las propias de las ciencias particulares? De hecho lo son, de hecho clarísimamente lo son. Cuando trabajemos con la alegoría de la línea, ahí queda bien claro, de hecho, dónde entran las ciencias particulares. O sea que claramente ese es un esquema donde de hecho está separado el ámbito sensible del ámbito de lo inteligible. Y el ámbito inteligible tiene como dos regiones, dos subregiones podríamos decir. Una precisamente es aquella donde yo trabajo con hipótesis sabiendo que son hipótesis. O sea, las tomo como si fueran axiomas, dándolas por seguras en un campo particular, pero sabiendo que tienen claramente el estatus de lo hipotético. Y en esos casos, en esa región, lo que más me interesa es investigar un ámbito que ya es el ámbito de lo idético, pero mirando hacia lo concreto, o sea, para tratar de encontrar soluciones a problemas de lo concreto. Por ejemplo, la medicina, que trabaja sobre nociones de salud y para hacer un diagnóstico estrictamente no está mirando a Platón enfermo, está pensando en la noción de enfermedad y es en la noción de cuadro clínico, que estrictamente es una idea. O sea, el médico trabaja todo el tiempo con formas. Ahora, no está tratando de investigar cuál es la causa o cuál es la base última ontológica de ese cuadro clínico que está tratando de utilizar, sino que estrictamente lo está utilizando para curar a Platón. En este sentido, esto es lo que hacen todas las ciencias particulares. O sea, trabajan con ideas, pertenecen al ámbito del plano idético, pero utilizan las hipótesis para resolver cuestiones del plano concreto. O sea, están mirando a lo sensible. Esto es lo que lo va a diferenciar de la actitud que tiene el dialéctico, el filósofo platónico, que estrictamente está tratando de ir más allá. O sea, va más allá hasta el ámbito de lo que llama la noesis, la pura intelección, que ya es un estudio de las ideas sin tener contacto, o sea, sin tratar de apuntar a resoluciones del plano sensible, sino al contrario, tratando de buscar cómo se fundamentan. Y en este sentido, tratando de ir más allá del plano de la hipótesis, hasta encontrarse con la idea de bien. Esta sería, digamos, la diferencia radical que hay entre la filosofía platónica y el resto de las actividades intelectuales que también utilizan hipótesis, pero se conforman con ellas. O sea, les basta que la base de su conocimiento sea hipotético. Fíjense que no es algo distinto de lo que se van a encontrar muy pronto con el caso de Aristóteles y de esta idea de que la filosofía es una fundamentadora del resto de las ciencias y de esta idea que a partir de Aristóteles ha atravesado el resto de la historia de Occidente, haciendo esta diferenciación entre ciencias particulares y una filosofía que en todo caso tiene además la intención de fundamentarse a sí misma y en ese movimiento también explicar cuál es el lugar de las ciencias particulares. Bueno, esto ya está clarísimamente en Platón. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Perfecto, gracias. Vamos a dar un paso más. Les leo solamente un último pasaje de Fedón, que es el que cierra esta discusión. Son también recomendaciones, fíjense, hizo primero esto de qué haces si alguien te da la razón, un poco como a los locos. ¿Qué pasa si alguien objeta tu hipótesis inicial? Y acá aparece un tercer interlocutor posible.
Dice, y no te enredes como los polemistas o los erísticos en discusiones acerca del principio y al mismo tiempo acerca de lo que de él se deriva, al menos si quieres descubrir algo real. De hecho, fíjense que justamente estos son interlocutores bien especiales que no les interesa en realidad avanzar en ningún tipo de investigación, sino que al contrario están tratando de destruirlas. O sea, cuando habla de polemistas o erísticos, probablemente esté pensando en los megáricos, o en algunos otros de estos círculos intelectuales más bien escépticos, que se ponen en una posición donde la idea es tratar de rebatir cualquier tipo de teoría o doctrina. Y en este sentido lo primero que hacen es empezar a mezclar niveles de argumentación. Por ejemplo, tratar de utilizar algún enunciado de los derivados para tratar de mezclarlos con las hipótesis de principio que nosotros utilizamos para comenzar la investigación. La recomendación de Platón es, si te cruzas con cualquiera de estos que está tratando justamente de alterar la lógica de la discusión, bueno, con esos no se discute. Es bien taxativo en este punto, y si la idea es tratar de avanzar en la discusión, bueno, a este tipo de estilos argumentativos no se puede hacer espacio. Positivamente la idea es, hay que cuidar bien los niveles justamente en que se está discutiendo. Pasemos a mencionar algo del último texto que ustedes tenían, que es el sofista, que de hecho estrictamente además nos está cambiando la fisonomía de época de Platón, y estamos yendo a un texto que claramente es de vejez. Y que justamente tiene, como todos los diálogos de vejez, una especie de mezcla entre discusiones y defensas de su propia teoría frente a otras teorías rivales, y al mismo tiempo revisiones, digamos, versiones 2.0 de la propia teoría de las ideas. Hay una especialmente en Sofista que toca muy directamente lo que a nosotros nos interesa, que es esta relación que existe entre realidad, pensamiento y lenguaje. Porque básicamente lo que encuentra Platón para esta época es que el modo en que estuvo concibiendo la teoría de las ideas hasta este momento es demasiado restrictiva. De hecho, nosotros lo hemos venido cruzando, y de hecho todas las caracterizaciones de las ideas o formas del periodo de madurez hacen obviamente referencia a que las ideas son perfectas, son modelos eternos, pero además agregan sistemáticamente el hecho de que son puras y separadas. Justamente lo de separación viene como una especie de refuerzo de la idea de que son en sí y por sí. O sea, esta especie de autonomía y autosubsistencia que tienen las ideas hacen que se les agregue este rasgo de que son separadas. Este punto es especialmente el que empieza a generarle problemas a este Platón llegado a los 60 años, que está tratando de darle consistencia. El otro punto que le molesta al Platón de vejez respecto del modelo que vino trabajando es que la noción de forma de los textos de madurez tiene otra contra terrible, que es que restringe muchísimo los límites de aquello a lo cual se puede aplicar la teoría de las ideas. Sobre todo porque en realidad tiene un requisito de gradualidad muy fuerte. Fíjense que funciona perfecto con ideas matemáticas o de relaciones. Nosotros mencionamos hace un rato el caso de la idea de igualdad, donde se ve perfectísimo el tema de que la perfección y la pureza de la forma solamente se puede dar por fuera de lo sensible. Lo mismo obviamente pasa con el ámbito de la ética, donde cualquier instanciación concreta que nosotros tengamos del plano sensible está a una distancia enorme y con mucha distorsión respecto del puro modelo eidético. Pero eso hace que Platón tenga entre manos una teoría que funciona fantástico en estos ámbitos, pero que si se quiere mover por fuera de ahí, bueno, ahí entran terribles problemas. Por ejemplo, si alguien quiere hacer filosofía natural con la teoría de las formas del periodo de madurez, y es peor que agarrarse los dedos con una puerta, porque de hecho estrictamente la teoría no responde
Por ejemplo, si tenemos que analizar cosas tan básicas como la idea de hombre, de hecho, la pregunta es si existe tal cosa, porque estrictamente no cumple el requisito de gradualidad. Alguien no puede ser más o menos hombre, o sea, si es un ser humano o está muerto, pero de hecho la gradualidad no existe. Lo mismo con el caso de los animales, de las plantas o de las cosas, de lo que sea. O sea, al no cumplir con el requisito de gradualidad, estrictamente no se asocia con el funcionamiento básico de la teoría. Y en este sentido, lo que tiene Platón entre manos es una teoría muy potente para un ámbito muy restringido de lo real. ¿Es poco? No, no es poco. De hecho, estrictamente sirve para un montón de cosas. Pero Platón, con esta potente pero pequeña teoría, tiene que discutir contra otros que de hecho estrictamente tienen modelos muy económicos y que responden absolutamente a todo. Les doy un ejemplo muy brevemente. El caso Antístenes. Antístenes, de hecho, era condiscípulo de Platón, un poco mayor, discípulo muy directo de Sócrates, digamos, un peso pesado del círculo socrático, y que tiene una teoría donde estrictamente, partiendo de la idea de que el lenguaje, al contrario de lo que decía Platón en el Fedón, en el pasaje que leímos recién, tiene casos donde refleja el lenguaje, a veces refleja lo real y a veces no. Lo que dice Antístenes es el lenguaje refleja siempre lo real. Si lo comprendemos en su base onomástica, o sea, no en términos de enunciados o proposiciones como vimos recién, sino que Antístenes lo que dice es hay que partir de términos. Si nosotros analizamos la relación entre un término y una cosa, cada cosa tiene su nombre propio, y si hacemos campos semánticos de estas nociones en el ámbito de lo lingüístico, vamos a tener absoluto acceso directo a la relación entre entes que existen en el plano de lo real. ¿Hay algún tipo de restricción para esta teoría? No, ninguno. Porque de hecho, de todo aquello cosa que nosotros tengamos un nombre, la vamos a poder aplicar. Y con esta teoría de campos semánticos explico todo. Con lo cual, a mi juicio, debe haber sido bastante molesto para Platón, de hecho, tener que discutir con esta distorsión. Y esto puede haber sido una de las razones por las cuales, cuando ya en los textos de Vejez empieza a tratar de fortalecer su teoría, una de las cosas que hace justamente es encontrar un subterfugio, un ajuste en la teoría que le permita saltar esta restricción. O sea, y hacer una teoría de las formas que estrictamente cubra todo. O sea, que todo aquello de lo cual nosotros podamos pensar estrictamente pueda ser bien cubierto por la teoría. Esto se veía en un pasaje que es bastante terrible, que es el inicio del Parménides, un diálogo también de Vejez, donde Platón juega a rejuvenecer muchísimo a Sócrates. O sea, pone un Sócrates que tiene entre 16 y 18 años y que se encuentra con Parménides. O sea, Parménides ya es el gran Parménides, es un anciano, o sea, sabe todo lo que pudo haber llegado a saber, y se cruza con un jovencísimo Sócrates que sostiene la teoría de Platón del periodo de madurez, podríamos decir. Hay un momento donde Parménides le hace esta pregunta del millón, que es, ¿de qué hay ideas? Decime, Sócrates, ¿de qué hay ideas? Sócrates es muy joven, inexperto, primero duda y le dice, bueno, no sé, a ver, organizámelo. Y le va dando Parménides una serie de opciones. Le dice, a ver, de ideas matemáticas y de virtudes, de eso, de ese tipo de cosas, ¿hay formas? Sí, por supuesto, le contesta Sócrates. Y de cosas como el hombre o el fuego, y ahí el joven Sócrates duda y le dice, no sé, puede ser, pero no sé. Y de otras cosas como el pelo o la basura, o sea, elementos como derivados depreciados, no, le dice Sócrates, de ese tipo de cosas no, ¿cómo va a haber formas si son puras, perfectas? ¿Cómo va a haber forma de basura? La respuesta de Parménides es, bueno, sos joven, ya vas a crecer y ya vas a ver que justamente vas a tener que ampliar un poquitito los límites de la teoría. Bueno, ese movimiento de ampliación podríamos verlo en el Sofista, que es para muchos el diálogo de las soluciones. O sea, si hay varios diálogos de Vejez de Platón donde parece que no se avanza demasiado y que todo es muy problemático, en el Sofista parece que todo se acomoda. Y justamente una de las cosas que hace es redefinir las formas
abandonando la idea de la separación. ¿Qué es lo que tiene que hacer para esto? Bueno, tiene que pasar por el famosísimo pasaje del parricidio de Parménides. O sea, hay que matar a Parménides para poder avanzar un poco. Y hay que matarlo básicamente porque de hecho nos compromete con una noción de ser demasiado fuerte. O sea, podríamos decir, le echa la culpa a la herencia eleática, a la herencia parmenidea, de haberse comprometido en el periodo de madurez con una idea de formas separadas. O sea, tratando de, podríamos decir, emular esta pureza que tenía la idea de ser en el ámbito parmenidio, Platón habría cedido a esta misma caracterización de las formas en el periodo de madurez. ¿Qué es lo que hace? Bueno, precisamente revisar la noción de ser y decir que en realidad Parménides se equivocó en algo. Se equivocó precisamente en esta negación a ultranza de lo contrario del ser, en la negación del no ser. Porque lo que detecta Platón es una, podríamos decir, una visión parcelada del sentido del no ser. Porque es cierto que no ser puede querer decir, como nosotros lo vimos en el fragmento 2, la nada absoluta, digamos, lo totalmente contrario al ser. Pero lo que nota es que en realidad hay un uso que es mucho más usual y metafísicamente más importante de la noción de no ser, que es la de diferencia. La mayor parte de las veces en que nosotros utilizamos no ser, no estamos hablando del no ser absoluto, sino que estamos hablando del no ser otra cosa. En este sentido, si cambiamos esta caracterización de la noción de no ser, estrictamente muchas de las restricciones que puso Parménides y que de hecho había aceptado Platón, ya no son necesarias. Entre ellas, el tema de la pureza y la separación de las ideas. Porque estrictamente lo que se habilita con la noción de no ser como diferencia es que, por definición, cada forma va a no ser el resto de las otras formas. ¿Se entiende este punto? O sea, ya no necesitamos definirlas por su pureza, sino que estrictamente entran ya en la definición de cada forma la distancia que las separa respecto del resto de las cosas existentes. Con lo cual, estrictamente lo que se introdujo con este movimiento es la comunicación del plano idético, lo que Platón llama la simploqué, o sea, la colocación combinada, la ligazón entre las formas. Lo interesante es que si esto es así, justamente lo que acaba de hacer con esto es cambiarnos la definición de qué es lo que colocamos en el plano de lo real. Sí, estábamos con nuestro esquema de ver qué es lo que pasa con la tríada entre realidad, pensamiento y lenguaje. Resulta que en el polo de lo real ya no tenemos formas aisladas, separadas, sino que lo que empezamos a tener es una red de formas conectadas. Si estas formas están conectadas, esto le termina de dar la justificación para lo que nosotros ya habíamos encontrado en Fedón recién, precisamente en la noción de logoi. Cuando de hecho las hipótesis eran proposiciones, bueno, las proposiciones precisamente son combinaciones de cosas. Este es un paso que también justamente va a ser bien explicitado en Sofista, porque justamente lo que descubre es que si el plano de lo real es complejo, y justamente está armado a partir de conexiones entre ideas, lo que nosotros vamos a tener que recuperar son los enunciados que combinan las mismas cosas que están combinadas en el ámbito de las ideas. Y aquella pregunta del millón que nosotros nos hacíamos en Fedón, que es ¿cómo sabemos estrictamente los enunciados que tengo que descartar? Bueno, en Sofista aparece una pista importantísima adicional, que es, nos van a servir aquellos que efectivamente reflejen una combinación que se da en el plano idético. Esos son los enunciados que sirven. ¿Qué es lo que sucede con la naturaleza del lenguaje? Bueno, ahora podemos redefinirla mucho mejor con estas herramientas a partir del Sofista, diciendo que justamente el logos es un ejercicio combinatorio, o sea, tiene por definición una estructura combinatoria. Y de hecho esto lo tienen ustedes en un pasaje que está bien citado en el texto, que es el de Sofista 262, que es donde define el lenguaje. Dice, el lenguaje es una combinación de onómata y rémata, de nombres y de predicados. Esto es una especie de
ultra avance y es el nacimiento de la gramática occidental. Aparece ahí por primera vez esta idea de cuál es la estructura interna de un enunciado. Para nosotros es muy progresesco porque nos lo enseñan en la escuela primaria cada vez que usamos sujeto y predicado, pero nació ahí. Es la primera vez que se plantea esta idea de cuál es la estructura mínima con sentido del logos. Lo que dice entonces Platón es, si esta estructura en realidad existe en el plano del lenguaje, con lo único que tenemos que tener cuidado es que justamente el lenguaje puede combinar sujetos y predicados o nombres y predicados sin restricción. O sea, puede combinar cualquier tipo de sujeto con cualquier tipo de predicado. ¿Es la misma la extensión que se da en el plano idético en cuanto a combinación? Bueno, no, claramente no. Lo que efectivamente está combinado, o sea, con garantía eidética, es menor. Con lo cual, el trabajo que nosotros tenemos que hacer, otra vez, ¿cuál es el método platónico de este Platón de vejez? Es tratar de seguir aplicando el método, o sea, el tema de las hipótesis nos va a seguir sirviendo, pero lo que vamos a tener que ver es justamente, esto, digamos, podemos decir que el método se transforma en un análisis de la calidad de las combinaciones. O sea, tenemos que analizar la calidad de las combinaciones de sujetos y de predicados para ver si estrictamente tienen o no tienen respaldo eidético. ¿Se entiende esto? Es un avance... Perdón, sí. de alguna manera se está acercando a Antístenes, ¿no? Al hacer esto. Estrictamente está, a mi juicio, está encontrando una razón para... se está acercando en el sentido de que está discutiendo directamente con su teoría. Y en todo caso lo que está diciéndole es por qué él cree, recién acá tiene un argumento fuerte en contra de Antístenes, en el sentido de, tu teoría falla porque vos pensás el lenguaje en términos de onómata aislados. Claro. Y en todo caso, estrictamente, esa concepción del lenguaje, estrictamente, lo único que va a reflejar es otra vez una realidad de entidades totalmente separadas. Y estrictamente no es así, porque de hecho, filosóficamente nosotros no exhumamos solamente relaciones entre cosas aisladas, sino que muchas veces en realidad lo que necesitamos es dar cuenta de estados de cosas, y de los estados de cosas se da cuenta solamente a través de la combinación de un nombre con una predicación. Y justamente la predicación es a lo que no llega Antístenes con toda soltura. O sea, Antístenes puede hacer un mapa, un bonito mapa de lo real, pero no puede dar cuenta de estrictamente cuál es la estructura de estados de cosas. En este punto, digamos, el sofista da un paso adelante importante en esta, por un lado en la refutación de Antístenes, por otro lado en la posibilidad de ampliar los límites de la teoría de las ideas, porque acá de nuevo, acá sí, de toda cosa que tengamos un nombre y toda aquella cosa que reciba una predicación, vamos a poder dar cuenta por medio de la teoría sin problemas. O sea, si nos aparecen nociones de filosofía natural, no vamos a tener restricciones. ¿Sí? Otra pregunta, porque me quedó colgado. Nombró algo así como principio de gradualidad con respecto a las ideas, pero la verdad es que siento que es la primera vez que lo escuchamos. Sí, pero de hecho te lo cruzaste un montón de veces en los textos de Platón. Pensá en todos los ejemplos estos donde lo que se dice es que en el plano sensible las cosas pueden estar más o menos cerca de la idea. O sea, algo puede ser más o menos bello, algo puede ser más o menos justo. Y esa es la definición básica del plano sensible, que es precisamente la distancia variable respecto de la idea. Y esto se da clarísimamente en el ámbito de la ética y también en el ámbito de, sobre todo, las relaciones matemáticas y los ejemplos. De hecho, todos los ejemplos que a Platón le gusta dar cada vez que tiene que dar ejemplos de formas. A lo que hacía referencia es que hay algunos ejemplos que cuadran muy bien. Obviamente, si estamos haciendo ética no hay ningún problema, pero si queremos salir de ahí, la gradualidad es un inconveniente. De hecho, es en el ejemplito este que yo les mencionaba de principio del Parménides,
es lo que lo frena al personaje del joven Sócrates cuando Parménides le lanza los ejemplos del hombre y del fuego. Bueno, ahí no hay gradualidad posible. Algo eso no es fuego. No se puede ser más o menos fuego. Este es otro de los problemas que desaparece en esta versión del sofista, en esta versión de vejez de la teoría. ¿Sí? ¿Estamos dudas con esto? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Perdón, profe, o sea que en el sofista esa idea de gradualidad se empieza a imponer, o se esclarece mejor. Es que en realidad la idea de gradualidad deja de ser un problema porque al aparecer la conexión en el plano idético, el tema de la noción de gradualidad pasa a segundo plano. O sea, lo más importante es la calidad de la combinación entre el sujeto y la predicación. O sea, en este sentido, de nuevo, nos apartamos de la exploración de la idea aislada y empezamos justamente a tratar de ver cuáles son los predicados que se le pueden asignar. Y esto tiene que ver, por eso decía que de hecho lo más interesante de esto es cómo redefinió Platón el plano de lo real. O sea, si hasta en la etapa de madurez lo que teníamos eran ideas separadas, puras, aisladas en su perfección, justamente lo que tenemos ahora de nuevo en el plano de lo real son ideas conectadas. Y acá justamente esta idea de conexión es la que pasa a primer plano. Con lo cual ya esta cuestión de si hay gradualidad o no en la captación de la idea deja de ser importante. Obviamente va a estar muy marcada en las ideas del ámbito de la ética, no en las de la filosofía natural, pero dado que nuestro objetivo pasa a ser el tema del análisis de la calidad de los predicados que se le atribuyen, la gradualidad no nos molesta. O sea, en términos del Parménides, el joven Sócrates puede aceptar la idea de basura tranquilo y no va a pasar nada grave en la teoría. Porque en todo caso, en realidad, lo importante va a ser cuáles son los predicados que se le pueden atribuir. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto, gracias. Perdón, profe, la calidad de los predicados que se le atribuyen a las ideas, ¿es así? En realidad, la calidad de los predicados que se atribuyen, si estamos hablando de predicados, estamos hablando del ámbito lingüístico. Pero estrictamente, dado que en este esquema lo que estamos diciendo es que estamos buscando aquellos enunciados que tienen garantía idética, si efectivamente la tienen, esa combinación, esa simploqué, se va a dar también en el plano de lo real. Hay un ejemplo que ustedes tienen sobre el final del texto y que está apenas después de este pasaje que les mencionaba sobre el lenguaje, 262 en Sofista, que es el famosísimo ejemplo de Teteto vuela. Es muy caro a nuestra tradición antigua en la UBA, porque hasta hace unos años, en realidad, parte de los momentos más divertidos era cuando uno lograba juntar a Néstor Cordero y Graciela Marcos en la misma reunión y lanzarles este tema. Incluso cuando estaban hablando de cualquier otra cosa, porque tienen visiones totalmente antagónicas de cómo hay que interpretar el pasaje, así que se peleaban de una manera muy divertida. Y que justamente en realidad tiene que ver con esto que estábamos charlando recién. Porque lo que hace Platón en el texto es, en realidad, tratar de dar un ejemplo de esto que acabo de decir recién, y da el ejemplo de Teteto vuela. Dice, bueno, por ejemplo, en el enunciado de Teteto, que está sentado acá, vuela. Y lo que dice simplemente es que, bueno, que nos podemos dar cuenta ahí que el enunciado es falso. La pregunta, obviamente, es ¿por qué es falso? Y ahí vienen estas dos interpretaciones totalmente incompatibles. Para algunos, en realidad, estrictamente, Teteto vuela es falso, porque estrictamente Teteto está asociado a la idea de hombre, y la idea de hombre es incompatible con la idea de volar. Con lo cual,
con el solo análisis del sujeto y del predicado, digamos, del onoma y del rema que están en juego, ya podemos ver que en realidad son incompatibles en el plano idético. Y en este sentido esto nos permitiría decir con total seguridad que Teteto vuela es un enunciado falso, ¿sí? Esta es una posibilidad de interpretarlo. La otra es decir que en realidad no necesariamente hay que remitirse al plano idético en este caso, y que de lo que se está tratando es simplemente el tema de que Platón por algo aclara que Teteto efectivamente está sentado y no volando. O sea, Teteto que está aquí sentado al lado mío vuela. Si yo digo esto, y estrictamente puedo constatar por otro enunciado que es Teteto está sentado, que es incompatible con ese, y que de hecho estrictamente tiene más plausibilidad y credibilidad, porque lo estoy viendo, estrictamente eso hace que yo pueda decir y descartar de plano el caso de Teteto vuela. ¿Cuál es la diferencia entre los dos para la teoría en bloque? Bueno, la primera, fíjense que es una especie de referencia directa al plano idético, que para los sostenedores de la segunda posición es como demasiado restrictiva porque nos obligaría en cada caso a remitirnos al ámbito de la idético, donde en el caso de Teteto vuela, ok, es bastante claro que de hecho la idea de volar es incompatible con la idea de Teteto, pero hay otro montón de ejemplos donde no, o sea, no podemos tener esta seguridad tan a mano. Con lo cual ahí es donde se habilita la segunda interpretación, que es simplemente lo que hay que hacer es un poco lo que veíamos en el pasaje de el Fedón, análisis, exploración cuidadosa de cada uno de estos enunciados para ver si en realidad estrictamente son plausibles o no. Y en este caso, si yo tengo dos enunciados contrapuestos, uno es Teteto está sentado y el otro es Teteto vuela, y Teteto está sentado tiene más credibilidad, hay más razones para que yo les dé aceptación, esa es la razón por la cual estrictamente yo puedo descartar a Teteto vuela. En cualquiera de los dos casos, ustedes tienen una tercera interpretación en el texto que no viene a cuento porque no necesitamos resolver aquí en este curso el ejemplo de Teteto vuela, hay otras posibilidades de solucionarlo. Lo que nos interesa a nosotros es que estrictamente la tarea filosófica, en buena medida, en cuanto al método, se convirtió en este tema de esta evaluación de calidad de los enunciados, que obviamente, si están bien construidos, tendrían que poder activarnos esto que mencionábamos sobre esta posibilidad de ir accediendo a niveles más avanzados y lograr tener, digamos, un sistema consistente. Insisto con esto porque, de hecho, por más que estuvimos mencionando en este último rato todas estas novedades y cambios que introduce Platón en la teoría de madurez, esto no toca nada a lo que tiene que ver con el funcionamiento básico del método. O sea, el know-how de qué es lo que tiene que hacer un filósofo platónico sigue funcionando. O sea, y la dialéctica, digamos, el corazón de la dialéctica sigue siendo el mismo. O sea, lo único que vamos a cambiar es cómo estamos concibiendo el plano de lo real, y en este sentido vamos a tener otros criterios para analizar la relación que tiene con el lenguaje. Pero es un mismo esquema donde estrictamente seguimos comprometidos, digamos, con una noción de verdad entendida en términos de adecuación, y donde justamente en realidad todo lo que estuvimos diciendo con todo esto es cuáles son las nuevas herramientas inventadas por Platón para medir la adecuación. En todo caso, si antes decíamos que esto es una especie de versión 2.0 del adecuacionismo de Parménides, estrictamente lo novedoso de esta versión es estas herramientas de análisis y medición, podríamos decir, que vienen obviamente asociadas con un avance en sutileza de cómo definimos el plano de lo real, cómo llegamos a definir efectivamente el plano del lenguaje, y cómo podemos llegar a pensar de otra manera, con muchas más herramientas, el tema de en qué consiste la relación entre las dos cosas. ¿Estamos hasta ahí? Esto no se va a cortar porque de hecho van a empezar con Silvana inmediatamente a ver textos como categorías donde esto se sigue discutiendo y la base es precisamente el sofista. Así que esto va a seguir, y de hecho nosotros vamos a tener que ver a propósito de República los otros pasajes que de hecho van a enriquecer este tipo de problemas. Pero lo que me interesaba hoy es que quede claro y sobre todo esta especie de arco
de modificaciones que se van haciendo desde los diálogos de transición hasta estos otros de vejez. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna duda que quede? Profe, ¿me escuchan? Sí. Hola, quería preguntar, eso de lo que usted explicó ahora, yo entré un poco tarde en la clase, entonces me perdí un poco. ¿Era del texto de Platón? El de la... Exactamente, sí. De lo último que teníamos que leer, ¿no? Sí, sí. Ok, eso era. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entonces? Un par de datos, entonces pasamos a la parte de República. De hecho, vamos a cortar ahora por un par de semanas porque arreglamos con Silvana que ella se concentre un par de clases en Aristóteles para que tengan así la atención concentrada ahí. Dentro de un par de semanas, al contrario, vamos a dedicar un par de clases concretas con Ivana y con Marisa. La idea es juntarnos las tres a revisar los libros centrales de República y ya vamos terminando esta parte. Pero lo que teníamos para esta semana, recuerdan que era el inicio del libro 6, que de hecho no es una parte especialmente problemática si han venido leyéndola. De hecho tiene una de las secciones de imágenes más simpáticas de República, habiendo pasado todo este problema de las olas y ya bien comprometido el texto en el tema de la definición de quién es el filósofo al que se le ha conferido la tarea de gobierno. Aparece sobre todo lo que me importa para recalcar de esta semana, que es el pasaje del símil de la nave. ¿Quién tiene ganas de resumir el símil de la nave? Bueno, puedo iniciarlo, si le parece. Platón intenta justificar por qué le sería tan difícil a un filósofo poder tomar el mando, y diría que, disculpe, no lo tengo muy claro, pero es algo así como que justifica que habiendo una persona que demuestra tener dentro de sus criterios el conocimiento suficiente para poder guiar la nave, siempre los demás tripulantes querrían tomar el poder creyendo que ellos son los que saben, más o menos, y lo matarían básicamente, o se matarían entre sí. Exactamente. Es un punto donde estrictamente el problema que tiene el personaje Sócrates para responder es estrictamente una de estas objeciones neutrónicas que hacen Glaucón y Adimanto, que es: no te va a aceptar nunca nadie que gobierne un filósofo, porque de hecho estrictamente es mala gente o son inútiles. Con lo cual, ahí en el libro 6, fines del libro 5, principios del 6, aparecen estas respuestas. Tienen el símil de la planta, que es este tema de si se corrompe algún filósofo, básicamente es porque el entorno es negativo, con lo cual en todo caso habría que mejorar el entorno para este tipo de gente. Aparece esta idea que es muy platónica, de que estrictamente quien tiene una naturaleza potente la puede volcar al bien como al mal, con lo cual tranquilamente puede salir un Alcibíades si el contexto es negativo. Pero al contrario, de hecho, estrictamente también es posible, digamos, generar un concierto de elementos como para que, de hecho, estrictamente salga un buen filósofo. Eso respecto, digamos, a que son personajes negativos. El símil de la nave, en realidad, justamente es incluso ante esta situación donde, de hecho, tenemos un filósofo hábil y que, de hecho, estrictamente podría llegar a hacerse cargo positivamente del gobierno. Lo que aparece es justamente esta posibilidad de... o esto que suele pasar, que de hecho estrictamente que no se le concede, no se lo toma en serio, o sea, se lo toma como inútil. Con lo cual, el símil de la nave viene a explicar por qué el filósofo tiene fama de inútil. Y justamente en esta imagen tan tradicional de la ciudad como una nave, justamente como para verla como una especie de entidad autónoma, lo que se muestra ahí es que estrictamente hay otros personajes que estrictamente no son el piloto, que vendría a ser el filósofo, que manejan el timón. Lo manejan y justamente ahí se barajan otras series de argumentos que se utilizan, donde siempre el filósofo queda en segundo plano. Y obviamente lo que tienen ahí es una descripción muy simpática de para dónde va justamente sin ningún tipo de rumbo la nave y cómo nadie toma en cuenta al filósofo. Y justamente qué es lo que le pasa cuando trata de entrar en la lógica
de la toma del gobierno de la nave, que precisamente termina mal. De hecho, es esta visión que está muy clara también en la Carta Séptima, probablemente una de las pocas cartas con posibilidades de autenticidad de Platón, donde cuenta todas sus avatares respecto de la política, qué pasó cuando era joven, donde de hecho estuvo muy cerca del gobierno de Atenas, y qué fue pasando después, sobre todo en las historias con Siracusa. Pero si hay algo que está muy claro, es precisamente esto que está dicho también en República, que es que Platón no ve posibilidad de que estrictamente se pueda generar algún tipo de cambio en las ciudades tal cual están gobernadas. O sea, no tiene sentido que el filósofo salga a pelear por el gobierno de ciudades donde el tipo de constitución ya está establecido. O sea, en esos casos va a salir siempre perdiendo, probablemente termine con la eliminación del propio filósofo y no va a haber nunca ningún tipo de cambio sustantivo. Que es algo que tiene que ver con lo que charlábamos, recuerdan, muy al principio sobre el tipo textual de República. O sea, República elige ser una construcción irrealista, en el sentido de que no está tratando de mejorar ningún tipo de sistema político existente, básicamente porque Platón no cree posible mejorarlos. Y el símil de la nave es precisamente el lugar donde se da razón de por qué República tiene que ser un sistema irrealista y no puede ser simplemente una especie de modificación. O sea, no se puede hacer una modificación positiva de las ciudades existentes, y la única posibilidad es justamente crear estas especies de sociedades ex nihilo. Vuelvo a lo que charlábamos al principio, nos puede parecer muy extraño a nosotros esta idea, no a un griego de la época donde las colonias se fundaban todo el tiempo. Con lo cual, esta aventura de generar una ciudad de la nada era algo que todo el mundo conocía como algo muy a la mano. O sea, nosotros no usamos solamente las comunidades del tipo del Bolsón, que es alguna gente va y trata de aislarse y de vivir aparte. En el caso de Grecia, al contrario, o sea, esto realmente sucedía y realmente eran comunidades políticas autónomas. Con lo cual debería sonarnos un poco menos extraño de lo que suena con el cambio de épocas. Pero justamente la explicación, digamos, teórica y la fundamentación de por qué Platón opta por esta salida la tienen ahí a principios del libro sexto. Así que denle una ojeada, sobre todo tratando de ver detrás de estos ejemplos esta justificación total de la perspectiva general de la obra. Solo una cosa más para que tengan en cuenta sobre lo que sigue del pasaje que tenían para esta vez, que tiene que ver con el inicio de la caracterización de qué sabe el filósofo. Ahí tienen una serie de rasgos que incluso en el protocolo semanal estaban como más o menos aislados, están presentados de una manera muy clara y muy ordenada en el texto, y justamente van tratando de construir el perfil, o sea, quién podría ser el filósofo buscado para gobernar la ciudad. Tengan en cuenta simplemente justamente cuáles son estos rasgos, qué se le pide, sobre todo en cuanto a aptitudes personales, sobre todo porque nos va a dejar este pasaje bien en las puertas de los grandes pasajes de la metafísica de madurez de Platón, que son estos que vamos a tener que trabajar la próxima, que son precisamente los símiles del sol, la línea y la caverna, que están ligados con todos estos pasajes previos, porque justamente después de toda esta presentación, que es lo que tenían para esta semana de cuál es el perfil del filósofo y qué es lo que debería saber, viene la pregunta específica sobre qué es lo que lo hace, o sea, cuál es el contenido específico que lo hace filósofo. La respuesta a esto precisamente va a disparar todo este desarrollo metafísico importantísimo de fines del libro sexto y principios del séptimo. Pero fíjense que de hecho ya desde mitad del libro sexto, esta problemática se empieza a construir con esta idea de cuál es el perfil efectivo del filósofo. ¿Había alguna pregunta de esta parte del texto? ¿No? ¿Estamos con esta parte? No tiene, salvo el tema de la primera parte que les decía de la importancia del símil de la nave y de esta preparación, esta propedéutica
para el desarrollo de qué es lo que conoce un filósofo no tienen mayores dificultades, así que van a poder seguirlo sin problemas. Lo que te quisiera pedir que repitas es, anterior a esto, el tema de la colonización, que dijiste que era importante justamente la idea de que no era tan extraño querer hacer una ciudad como políticamente independiente. Eso venía a algo que dijiste que era nodal para entender el texto al principio del libro 6. ¿Qué era? Sí, precisamente que en realidad en ese pasaje lo que da cuenta es el tema de que no es viable hacer una especie de reforma de los sistemas políticos existentes. O sea, frente a otras, imagínense otras teorías de la época, la de Jenofonte, por ejemplo. Jenofonte tiene textos íntegros donde, de hecho, estrictamente él lo que pretende es, podríamos decir, mejorar, sanear el sistema de tiranía, o sea, la monarquía, suponiendo que estrictamente una monarquía bien llevada adelante puede ser el mejor régimen posible. Que no es una idea extraña porque de hecho estrictamente la van a volver a encontrar en Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles también cree que una monarquía bien llevada adelante es el mejor régimen posible. Si esto no es posible, después tiene plan B, C, D. Para Platón, digamos, en su época también había quienes pensaban que estrictamente se podía mejorar el sistema democrático, que se podía mejorar la monarquía. Platón dice, no, esto es imposible. Es imposible porque, de hecho, estrictamente todos estos sistemas están viciados desde su base por razones que ustedes ya han visto en República, que es que no tienen modelos educativos de formación de los ciudadanos que estrictamente sean coincidentes con un gobierno, con un buen gobierno. Esto que está tratando de construir ahora, que es un gobierno en base a ideas racionales. Todos estos sistemas, de hecho, Platón los considera condenados desde el inicio. Por eso les decía que, de hecho, lo que piensa es un sistema de tipo irrealista. Lo que agregaba, y por lo cual mencionó las colonias, es que, de hecho, estrictamente es una solución que, de hecho, estaba muy a la mano en la época. Simplemente estaba queriendo decir que no es tan extraña como nos puede sonar a nosotros hoy con una globalización donde, de hecho, estrictamente ya no hay lugares a colonizar, y que de hecho no es fácil ir y decir, bueno, voy a fundar una colonia en tal lado, porque de hecho no quedan lugares sin soberanía. En la época de Platón sí, estaba lleno. Y de hecho bastaba que una ciudad estrictamente tuviese, por ejemplo, algún tipo de problema de abastecimiento para que de hecho surgiera la idea de quien tenga ganas, estrictamente estamos planeando, y de hecho se fundaba una colonia en algún otro territorio y ya está. Y de hecho servía además para fortalecer líneas comerciales. O sea, era algo que estaba en el horizonte de cualquier griego de la época. Por eso no debe sonar tan extraño cuando Platón está pensando en esto. O cuando pensamos en esta idea de que Platón apostó a ir a Siracusa y que Dionisio le dé un territorio para probar qué pasaba con una ciudad de este tipo. Finalmente no se lo dio, pero podría habérselo dado también, o sea, no hubiese sido tan extraño. Claudia, la metáfora de la línea que está al fin del libro sexto, lo vemos más adelante, ¿no? Sí, la idea es que ahora van a tener 2 clases con Silvana y después nos volvemos a reunir. La idea era hacer una especie de reunión conjunta, así de paso nos juntamos con Ivana y con Marisa también. Y haríamos en 2 reuniones el resto de las lecturas de República. De hecho, les iba a mandar un mail después como para que vayan avanzando lecturas de República. Falta bastante, igual porque de hecho viene Aristóteles en el medio, pero que no abandonen algún tipo de lectura semanal de la obra, cosa que después en esas 2 semanas podamos ir cerrándola. Y sí, obviamente nos vamos a detener especialmente en los símiles del Sol, la línea y la caverna, porque van a servir para reforzar bastante esto que estuvimos viendo hoy sobre metafísica platónica. Y sobre todo esta pregunta nuestra de qué es lo que va en el plano de lo real. ¿Sí? ¿Estamos? Le puedo hacer una pregunta solamente, pero correspondiente más administrativa, ¿no? Antes de terminar. Estoy tratando de averiguar, como también había un compañero que había puesto en el campus, el tema de, una vez hecho el examen, por el día de estudio que nosotros pedimos en el trabajo. En prácticos no sabían, el compañero mandó también un mail a alumnos y le dijeron que tenía que comunicarse con la gente de la cátedra. Entonces no sabemos para qué lado ir para pedir el certificado. ¿Usted tiene alguna idea?
No, lo que voy a hacer es recordarle a los auxiliares porque tienen que ellos sumarla, mandar un listado. En general lo que suelen hacer es preguntar quién necesita certificado de examen. Habitualmente es fácil porque si estamos en la presencialidad es cuando se sentaron a escribir se pregunta quién necesita certificado de examen, Claro. se llena ahí el acta. Ahora, en general, si no avisaron, probablemente no lo hayan hecho, y si lo necesitan, avísenles, porque de hecho ellos tienen que mandar un mail a profesores. Lo que voy a hacer es mandarle un mail a todos recordándoles el protocolo. Bueno, por si alguno perdió el mail donde se avisaba, porque está todo bastante raro y es todo como más lleno de mails cruzados a direcciones nuevas. Pero sí, y obviamente si tienen cualquier problema, mándenme copia a mí para que yo sepa en qué comisión está el problema y poder solucionarlo. Ok, muchas gracias, Claudia. Sí, estamos entonces. Bueno, como siempre, cualquier duda en la lectura, manden mensaje al foro o me mandan mensaje a mí y lo solucionamos. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. Claudia. Chao. Chao, buen fin de semana. Gracias, profe.